Entonces, el libro de Ruth, providencia, el pacto y la redención. Los tres elementos incluidos aquí. Primero, ¿en qué época? Contexto histórico. ¿En qué época? Nos narra el texto al principio que fue también durante el periodo de los jueces. No nos menciona que fue al final, aunque esté después del libro de los jueces, no necesariamente sucedió al final después de Sansón, sino durante el periodo, en algún momento de este periodo entre Otoniel y Sansón, ahí se dio esta historia y lo que está viviendo el pueblo, todas las tribus, es una apostasía moral, todos se están olvidando, unos están yendo con los dioses cananeos, otros los están imitando, otros están combinando a Dios, a Jehová con los dioses de Canaán. Y lo que resalta aquí es que Dios, lo que resalta el libro, es que Dios preserva siempre, a pesar de la más terrible apostasía que pueda estar viviendo su pueblo, él siempre preserva un remanente que es fiel a su pacto, un pequeño remanente que sí está haciendo lo que él pide, aunque todo el pueblo esté, eh, perdón, hay un, hay un micrófono encendido, creo. Ya, ya está apagado. Ya, gracias. Y un remanente que es fiel a su pacto. ¿En dónde se da esta historia? En Belén. El libro de jueces terminamos con dos ciudades importantes, o más bien dos ciudades que menciona mucho al final del libro de jueces. La ciudad de Belén, que es de donde salió el levita, y la ciudad de Gabá, que es donde llegó el levita y donde pasaron todos esos desastres de Benjamín. Es decir, el libro de jueces nos va a terminar hablando de dos ciudades que también están en cierto punto contaminadas, pero que van a resultar importantes para la siguiente narración. En esta narración de Ruth se van a concentrar en Belén, es una pequeña ciudad de Judá, de la gran tribu de Judá, que era la más grande y la primera, la que siempre tenía que hacer todo primero, era la que llevaba, digamos, la batuta de todas las 12 tribus, pero también la que primero conquistó la tierra, la que se asentó, y Belén es una pequeña ciudad. Y la otra, que es Gabá, es de la tribu más pequeña, que es de Benjamín, que está exactamente al norte de Judá, en donde estaba de manera inicial la capital, Jerusalén, pero como no la conquistaron, Jerusalén quedó ahí habitada por jebuseos sin conquistar. Entonces, son estas dos ciudades que van a continuar la historia, pero en el libro de Ruth se van a concentrar en Belén, van a ponerle pausa a Gabá y la van a retomar en el libro de Primera de Samuel. Entonces, nada más para que vayamos llevando. ¿Qué significa literalmente la palabra Belén? Curiosamente significa casa de pan. Belén significa casa de pan y había escasez. Esta es la ironía que nos presenta la historia. En donde se le había puesto a esta ciudad casa de pan porque había abundancia, resulta que no había y por eso tuvo que emigrar Elimelech con Noemí y sus dos hijos. Y van precisamente a una tierra que estaba bajo juicio, a Moab. Era lo último que debían de hacer. Pudieron haberse movido a otra parte de a otra tribu, como lo estaban haciendo otros, pero ellos, Elimelech, toma una decisión de moverse hacia Moab, hacia afuera de la tierra y hacia una región que estaba bajo maldición, porque Dios les había prohibido relaciones con ellos. No estaba al nivel de maldición como Canaán, pero sí Dios les había impedido que tuvieran relaciones con ellos. Ahorita vamos a recordar por qué. Acuérdense de Balaam, el falso profeta, y todo lo que pasó en Baalpeor y todo lo demás fue a causa de los de Moab, el rey de Moab. Entonces, y aquí tenemos esta situación histórica, ¿no? ¿Qué leyes vamos a ver aquí? Principalmente, aunque hay muchas más,
La ley del levirato, que no tiene nada que ver con Leví ni la tribu de Leví, se le llama levirato en sentido de es la ley del hermano, en donde el hermano tenía que asumir la responsabilidad de su hermano muerto en el sentido de casarse con su viuda para engendrar descendencia y el nombre de su hermano no quedara borrado. Esa era la ley del levirato estipulada desde antes de Moisés, porque ya la vemos en justamente ahí en Canaán con Judá y Tamar, como ya comentamos hace rato. Entonces, esta ley es la que aquí vamos a ver notoria en Ruth, que luego quedó estipulada en la ley de Moisés, y también la ley del Goel, la del Redentor, el pariente cercano que tiene que ser el responsable, pariente cercano o el próximo, de ahí viene la idea del prójimo después, el pariente más cercano era responsable de aquel pariente que había caído en desgracia, sea por deudas, sea por situaciones difíciles, sea por cuestiones adversas, sea por circunstancias inexplicables, o sea, cualquier persona caída en desgracia, sea por su propia culpa o sea porque no fuera su culpa, es decir, de alguna manera, eh, no por algún pecado, sino por alguna circunstancia que no tenía nada que ver con su persona, la ley lo amparaba con la ley del Goel, el Redentor. No, la ley no indicaba si la persona había caído en desgracia por su culpa o no. La ley solo decía que aquel vulnerable en una situación desfavorecida tenía y debía ser rescatado por su pariente más cercano. Así estaba establecido en la ley. Entonces, aquí ya empezamos a notar que la ley que Dios da revela mucho de quién es Dios en términos de la misericordia. Es decir, qué hacer con el desprotegido, con el vulnerable, con el caído, con el que no tiene oportunidad. Y Dios mostró muchísimas leyes para protegerlos, especialmente recuerdan los 7 grupos vulnerables, viudas, es decir, que quedaban sin esposo, hijos, huérfanos, que quedaban sin padre, enfermos, quedaban obviamente sin salud, extranjeros, que quedaban sin tierra, los esclavos, que quedaban sin libertad, los levitas, que quedaban sin heredad. Todos estos 7 grupos eh, eh, indicaban una situación eh, desfavorecida y aquí va la clave. El esquema con el que Dios diseña toda la creación desde Génesis 1 y con el cual va diseñando a su pueblo es un esquema de representación. Es decir, Dios, además de explicar la razón y el propósito de lo que iba a ser su pueblo, también le dio representantes para cada esfera de la vida. Es decir, el representante era el encargado de cuidar, proteger, guiar y ayudar a esos que estaban bajo su cargo. Entonces encontramos los levitas eran representantes del pueblo en el término de la ley, pero los jueces eran representantes del pueblo en términos de lo militar y de la parte de liberación de otras naciones, pero también encontramos a los padres como representantes de la familia en términos de proteger, cuidar y guiar a todos los que estén bajo su cargo. Encontramos al tema del esposo como representante de su esposa, pero también en este criterio de cuidar, proteger, responder por ella. Es decir, el diseño divino siempre se basa en representantes. Y estas personas vulnerables son todos aquellos que por una u otra razón han perdido a quien los representaba. La viuda a su esposo, el huérfano a su padre y así sucesivamente. Entonces, cuando esto sucede, cuando alguien queda vulnerable porque no tiene quien lo represente, Dios se presenta como su propio representante. Él es su redentor. Esta es la figura del redentor. Dios quien sale precisamente para representar a estos vulnerables y asigna reglas y leyes para que ellos sean protegidos.
Así que cuando una persona veía en la ley todo esto que tenía que ver con pobres, con viudas, con huérfanos, tenía que entender el principio detrás de la ley, que significaba que Dios estaba reclamando a estos vulnerables como suyos, que Él era su representante y estaba pidiendo a los parientes cercanos que en su lugar, o sea, en el lugar de Dios, cubrieran la función de redentor. Y es por eso que es tan importante entender este principio. No era una mera regla de a ti te toca o a mí me toca, era una representación de Dios hacia el que quedó sin representante. Esta es la ley del redentor, el pariente más cercano. Es la provisión divina para proteger la heredad, la familia, el nombre. Y obviamente aquí encontramos que en este tipo de el Redentor eh, es una sombra de Cristo como Redentor. Es por eso que Él se hace hombre para ser nuestro hermano mayor. Es por esto que Él puede cumplir este papel del pariente más cercano. Si Él no se hubiera hecho hombre, Él no podría tener esta característica de pariente cercano. Pero además, Él asume esta tarea de redimir y, como vamos a ir viendo, nos va dando un poquito de luz en qué consiste esta redención. Pero el otro elemento que vemos aquí histórico es Ruth es moabita y hasta se enfatiza su nacionalidad, su etnia, para que no olvidemos que este pueblo está bajo maldición. Entonces, aquí Dios lo que va a revelar es que muestra a él gracia y elección por encima de las fronteras nacionales, aun cuando ya había un dictamen sobre ellos. No es primera vez que pasa, ya lo vimos en Tamar, ya lo vimos en Raab, y hay una característica que define todo. Por un lado, la misericordia divina que está por encima del juicio, aunque Dios ya haya definido un juicio sobre cualquier nación. Pero el ingrediente principal que vamos a encontrar tanto en Tamar como en Raab y ahora en Ruth, la fe. Es la fe el criterio que define quiénes están por encima de esa maldición, quiénes salen de esa maldición, y también es la fe que define quiénes son del pacto y quiénes no. Aquí el libro de Ruth nos va a revelar que ser el pueblo del pacto no depende ni de tu geografía, ni de tu etnia, ni de tu linaje, sino de quienes tienen fe. Muchos de Israel habían ya perdido la fe en este tiempo de apostasía y por supuesto habían quedado fuera del pacto. Y lo que estamos viendo es aquí que los que no eran, como Ruth la Moabita, está entrando a formar, a ser parte del pueblo del pacto por esa gran declaración que ya ustedes comentaron, ¿no? No fue algo leve, no fue algo rápido, no fue a la ligera, sino dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y tan convencida estaba de eso que no dudó en abandonar todo y no venía a comodidades y no venía a cosas mejores, venía a vivir como en una situación de verdad, de más vulnerabilidad que cualquiera de los demás, porque no solo era pobre y no solo era mujer, era extranjera y además viuda, que podía ser tachada como una viuda, era a veces tachada malamente como una mujer en desgracia, como que ella es la culpable de que su esposo haya muerto, ¿no? Algo así se daba a entender como que era la de la mala suerte o situaciones similares. Que Ruth no venía hacia Belén a la comodidad, venía a sufrir situaciones de burlas y de menosprecios, no solo por su condición de mujer, sino como extranjera y como viuda. Los nombres rápidamente. Elimelech significa mi Dios es rey o Dios es mi rey. Y curiosamente, él es el que define en su decisión el rumbo de la historia. Él, quien debió de defender que Jehová era su rey y debió de mantenerse en su tierra bajo el pacto, bajo las situaciones, aunque estuvieran adversas, confiar en Jehová, él es el que decide
moverse a una tierra fuera del pacto, moverse fuera de lo que Dios había estipulado, y él es el que, de alguna manera, su decisión precipitada define todo lo que las consecuencias que van a tener después allá en Moab. Entonces es como que si el texto nos quisiera dar esta ironía, ¿no? Su nombre es Elimelech, pero no tenía a Dios como rey. Él pensó en salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas en vez de confiar en Dios como su rey. ¿Por qué sale Elimelech? Por la hambruna, ¿no? Algo que nos recuerda ya muchas historias anteriores. Lo mismo le pasó a Abraham, lo mismo le pasó a varios que cuando había hambre se iban y empezaban a buscar soluciones. Entonces hay una hambruna, él sale de ahí y Noemí, su nombre significa dulzura o agradable o delicia. Ella es la matriarca de la historia y va a ser de alguna manera el hilo conductor de toda la historia hasta el final. Y justamente este movimiento que se da en su personaje de cómo inicia, luego cómo colapsa y luego cómo termina, es lo que le va a dar a esta historia esta idea completa de el Dios que redime. El nombre que ella decide ponerse después es Mara, que es amarga, ya hablamos de esto un poquito. Malón y Kelión, sus dos hijos. El primero significa enfermo o débil y el segundo significa desgastado o extinguido. Ya en el nombre tenían el destino, ¿no? Ya con esos nombres, ya uno, si leyéramos hebreo, sabríamos que ya lo que seguía era eminente. Uno ya era enfermo y débil y el otro ya estaba desgastado, extinguido. Entonces recuerden que hasta los nombres están indicando un poco el desarrollo de la historia. Ruth significa, dentro de las más probables, es amiga, compañera, aliada, en ese sentido de alguien fiel, alguien que una vez que compromete su amor, eh, eh, hasta las últimas consecuencias. Y eso, aunque no lo dijera el nombre, lo vemos en la narración. Orfa, vean lo que significa orfa, nuca o espalda. Justamente da a entender que ella prefirió dar la espalda y regresar a Moab. Boaz significa en él hay fuerza o con fuerza. Es un hombre, como bien pide la escritura, esforzado y valiente, en el sentido de fuerte, no de músculos, sino firme en Jehová y valiente en el sentido de que busca cumplir lo que Dios pide, así como Dios lo pide, no importa lo que venga después. Esta idea de esforzado y valiente está en su nombre. Y es curioso que ya lo mencionamos, pero el redentor más cercano al que le correspondía, la Biblia no le pone nombre, nada más lo mencionan como el fulano o la persona esa, pero justamente en la narrativa desaparece su nombre cuando pudo haber quedado escrito en toda la genealogía eterna de Cristo. Pero él en esa pequeña decisión o gran decisión decide no estar ahí. Obed, que es el hijo de Booz y Ruth, ya significa siervo, servidor, y ya la historia termina diciendo que Obed es el padre de Isaí, Isaí el padre de David, y ahí nos va a cerrar la historia dando a entender que esto que parecía una gran desgracia, inexplicable, no comprensible en el momento, se convirtió en una historia que vino a resultar en el más grande rey que tuvo Israel y en el antecesor de Cristo mismo. Es importante que recordemos que en Mateo, cuando Mateo decide hacer la genealogía de Cristo, se preocupa de manera deliberada de colocar los nombres de todas las extranjeras para recordarle a los judíos de su época la importancia que para Dios tiene el gentil y que el pueblo de Dios siempre ha incluido a los gentiles, nunca los ha dejado fuera. Y el nombre de Ruth va a aparecer ahí también en la genealogía de Mateo. Hasta allá llegó esta historia, ¿no? Una historia pequeña de 4 capítulos.
Aquí vemos un poquito el mapa, ¿no? Aquí está Belén, abajo de Jerusalén. Es un pueblo muy pequeñito, agricultor, eh, y el viaje que hicieron hacia Moab y luego de regreso se fueron cuatro, regresaron dos, se fue tres hombres y una mujer, regresaron dos mujeres y eh, van buscando refugio humano en vez de quedarse ahí y refugiarse en Dios, van buscando refugio humano en una tierra pagana, conocida por todos como Moab. Viven ahí, dice el texto, 10 años y ahí es donde los alcanza la tragedia. Muere el padre Elimelech, mueren los dos hijos. Cuando el texto está narrando esto, nos da a entender de que cuando buscamos soluciones fuera de Dios, obviamente las desgracias pueden ser eh, inmediatas o mediatas a corto o mediano plazo, pero que cualquier decisión que tomemos, en este caso el Imelec como representante de su familia, cualquier decisión que uno tome afecta a todos aquellos a quienes representa. El diseño bíblico está basado desde Génesis en representantes. Lo que hizo Adán afectó a toda la humanidad. Pero eso no es una mala noticia, porque justamente por este esquema que Dios diseñó de representantes, lo que hizo Cristo nos afecta a todos los que creemos en Él. Si no estuviera diseñado así la realidad en términos de representantes, la obra de Cristo no podría ser aplicada a todos aquellos a quienes Él nos representa. Es por este esquema de representación que está bien claro en todo el Antiguo Testamento y es tan importante enfatizarlo para no olvidar que así es como Dios diseñó toda la realidad. Y eso es la razón por la cual es efectivo el que aquel que esté en Cristo y Él sea su cabeza, o sea, su representante, adquiere todo lo que es de Él solamente porque así está descrito en la ley de representación. El redentor comparte con el redimido, con el desposeído, con el que no tenía oportunidad, todo lo que es de él. Eso es lo que sucedió en nuestra salvación entre Cristo y nosotros, aunque nosotros no hicimos absolutamente nada. Hay quienes hoy se quejan y dicen, pues yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán, ¿por qué me lo atribuyen a mí? La respuesta bíblica es, así es el diseño divino, pero era necesario que fuera así para que también lo que Cristo iba a hacer pudiera ser aplicado en términos de representación. Si no te gusta haber recibido la herencia pecaminosa de Adán, pues no vas a entender nunca esta herencia gloriosa en Cristo, porque tampoco hicimos nada y podemos recibirla solo por la fe, justo como lo que estamos viendo en el libro de Ruth que sucedió con Ruth. Quedan tres viudas desamparadas porque se muere el padre y se mueren los dos hijos. En eso oyó Noemí, vean esto, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Recuerden que cada que la Biblia utiliza la palabra Jehová, se están refiriendo al Dios del pacto, al Dios que se reveló en Sinaí. Por inferencia, está hablando de su ley del pacto. Es el Dios que se reveló y que dio su ley. Entonces, Jehová, no cualquier Dios, Jehová visitó a su pueblo para darles pan a este pueblo de Belén y entonces Noemí decide regresar y le pide a sus nueras que se regresen. ¿Por qué? Porque ella todavía en su mente, en su corazón, a pesar de su situación, ella recuerda la ley del levirato. Le dice, no tengo más hijos para darles, y aun cuando yo me consiguiera esposo y tuviera un hijo ahorita, le dice, no se van a esperar ustedes a que ellos crezcan para que yo se los dé por esposos. Así que regrésense. O sea, la oferta que Noemí les da es, no tengo nada, mejor quédense aquí. Aquí en Moab es su tierra, es su región, es su lugar. Ustedes pueden tener más futuro aquí. Y aquí es donde viene la respuesta sorprendente de Orfa y la respuesta más sorprendente aún de Ruth. Orfa decide regresar
a su pueblo y a sus dioses. No olviden que ser de un pueblo significaba eh, honrar y adorar a sus dioses. No era solamente un asunto de etnia o de gentilicio, era un asunto también religioso. Pero la decisión de Orfa es completamente lógica e incluso prudente desde la perspectiva humana. Pero ella, en esta historia, está representando a este ser humano natural que prefiere vivir por sí mismo, no hacerle caso a lo que Dios ha revelado, no preocuparse por todo lo que Dios ha prometido, no interesarse por el pacto que Dios hace con la humanidad, y él quiere asegurar su propia vida por sí mismo. Orfa, que significa espalda, representa a esta parte de la humanidad que ellos prefieren construir su propia vida por sí mismo y darle la espalda al ofrecimiento de la misericordia divina a través de su pacto de gracia. En cambio, Ruth renuncia a su propia identidad, a su familia y obviamente a sus dioses, a su tierra, y se va a unir a una viuda pobre que no tiene nada, va a regresar en ceros, pero porque ya entendió en lo poco que en los años que estuvo conviviendo con ellos, entendió justamente de oídas, ella supo quién era el Dios de Israel y a pesar de las circunstancias adversas, ella cree en ese Dios. Es lo mismo que sucedió con Raab. Ella de oídas supo, pero eso que supo fue suficiente para creer y esconder a los espías y decirles, yo sé que Dios les va a entregar esta ciudad en sus manos. Vean esta fe tan fuerte de estas mujeres que están aquí como capsulitas metidas en cada narración, pero que están dando el detonador de muchas de las narraciones de la Biblia. Y ella hace una elección, no guiada de su carne y de su futuro humano, ni de sus propios sentimientos, sino es una elección surgida justamente de la gracia de Dios. Dios ya la ha llamado y ella ha entendido al Dios de Israel. Dios ya está operando en su corazón, ella decide moverse a pesar de que las circunstancias no son las mejores, y Ruth va a representar al grupo de personas excluidas, perdidas, que no tenían oportunidad, que nacieron bajo otras circunstancias, pero que Dios las alcanza con su gracia y con lo poco o mucho que saben de Dios es suficiente para que su corazón se vuelva inmediatamente y no den la espalda como Orfa, sino vengan y se hagan parte del pueblo y tomen a Jehová como Dios. Y la gran frase de Ruth es, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, le dice a Noemí, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Ella no está hablando de cualquier Dios. No está hablando de Dios en términos genéricos o así como decimos Dios en términos generales. Ella específicamente está hablando de Jehová, el Dios del pacto. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth, por el Dios del pacto, se siente responsable de acompañar a Noemí hasta las últimas circunstancias. Ahí vemos la primera muestra de esta misericordia, que es este amor sacrificial, este amor que está dispuesto a todo hasta las últimas circunstancias, no para beneficio propio, sino por amor de aquel a quien se ama. Y eso es lo que encontramos aquí entre Ruth hacia Noemí. Noemí y Ruth llegan a Belén justamente, apropiadamente, y nosotros sabemos como lectores, providencialmente, llegan exactamente al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Sí? Es esta época cuando se celebra el Pentecostés, es cuando se celebra las fiestas de la cosecha, de la cebada. Entonces,
Es en este momento, en el Nuevo Testamento, pues es cuando fue la llegada del Espíritu, es esta fecha más o menos que en nuestra época es como en mayo más o menos. Ella regresa, ellas dos regresan justamente en esa época. Ya el texto aquí nos va diciendo a los lectores que es la providencia de Dios este momento, no es cualquier momento, es justo en esta época. Es un retorno físico, pero ¿qué representa este arrepentimiento, esta vuelta en 180 grados, este regreso a pertenecer al pueblo de Dios? Para Ruth, el ingreso; para Noemí, el regreso. Estas dos mujeres representan a cualquiera de nosotros, los que nos fuimos, pero Dios por alguna circunstancia nos hizo volver a su misericordia. Los que nunca estaban, nunca habían estado, y Dios de una u otra manera, incluso a través de las desgracias de los que nos fuimos, regresaron, más bien se vinieron a ser parte del pueblo. Dios usa providencialmente cualquier circunstancia para hacer volver a los que son suyos y traer a nuevos hacia Él. Y eso es lo que vemos en estas dos mujeres. Estamos representados ahí todos los creyentes, todos los que somos parte del pueblo, estamos o somos Noemí o somos Ruth. El regreso se da en un momento clave, la cosecha. La providencia de Dios es inescrutable porque Dios está diseñando, orquestando, armando todo lo que viene, aunque Noemí no lo entienda y esté todavía triste, y Ruth tampoco lo está entendiendo, pero ella viene decidida. Noemí, ¿cuál es su problema? Ella está cegada por su dolor, no entiende todo lo que está pasando, porque si ella es del pueblo del pacto, si Dios, si Jehová es su Dios, ¿por qué tiene que estar viviendo todo eso que le pasó? Viuda y al poco tiempo sin hijos, los dolores quizás de una viuda son muy difíciles, nadie espera eso y menos en una situación tan crítica estando en el extranjero, pero creo que el dolor de una madre también más fuerte es el de perder un hijo, y a ella perdió dos, y prácticamente todo sucedió rápido, no se dice que haya pasado mucho tiempo entre uno y otro. Entonces el dolor de Noemí la tiene cegada, ella no ve la providencia de Dios por ningún lado en este momento, pero Dios está preparando el camino poco a poco. Ella entonces pide que ya no la llamen Noemí. Cuando llega, dicen, ¿no es esta Noemí? Y ella dice, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en grande amargura, y vean su frase, me ha puesto el Todopoderoso. Aún en medio de su dolor, Noemí reconoce que la situación en que está no escapa de la providencia de Dios. No está entendiendo nada, pero sabe que atrás de todo está el Todopoderoso. Dice, yo me fui de aquí llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella sabe que atrás de eso, atrás de toda su desgracia, está Dios obrando. No entiende cómo, no entiende de qué manera, pero ella reconoce que se fue llena y regresó vacía. Nosotros como lectores estamos notando que justamente ella se fue a un lugar donde no debía y está regresando ahora a donde siempre debió estar, confiando en el Dios del pacto. Sin embargo, su dolor justamente nubla todo. No, en medio del dolor es difícil que nosotros veamos qué está haciendo Dios. Y a veces ese dolor que estamos sintiendo, no hay manera de que ningún texto, ni ningún canto, ni ningún consuelo que nos den, nos logre calmar o apaciguar el dolor. El dolor, Dios eh, en medio de nuestra circunstancia difícil, está presente. Y vuelvo a decir lo mismo de hace rato. Dios no busca explicarnos el dolor. No hay ni un texto en la Biblia que nos lo explique. Dios solamente revela que cuando hay dolor, Él ahí está con nosotros, no solo acompañándonos, sufriendo con nosotros. ¿Dónde encontramos esto? Uno de los momentos claves es cuando Jesús
va a resucitar a Lázaro y está a la puerta del sepulcro. Y cuando ve a Marta y a María llorando, Jesús lloró. Él no lloró por la muerte de Lázaro, él iba a resucitarlo. Él lloró cuando vio el dolor de Marta y de María. Él no solamente acompaña, él se solidariza, se identifica y llora. Y lo que está mostrando Jesús es lo que ya se había revelado en el Antiguo Testamento. Es un Dios que sufre con el que sufre y por eso decide redimir. Es un Dios que se solidariza con el sufrimiento humano y por eso no solo está presente, sino activamente acompaña, protege y busca sacar de ahí. Y eso es lo que Jesús precisamente va a hacer en la cruz. No solamente va a sufrir nuestro dolor, sino va a transformarlo para que ahora, aun cuando estemos en medio de situaciones difíciles, tristes, recordemos que Él ya ha transformado nuestro lamento en gozo y que un día ya sabremos lo que eso significa, aun cuando en esta vida tengamos todavía, dice la Biblia, que pasar por diversos sufrimientos. Pero ya cuando pasamos por ellos, sabemos que en medio de nuestro más negro sufrimiento, ahí está Dios, no solo entendiendo el sufrimiento y no solo acompañándonos, está sufriéndolo con nosotros para transformarlo después en gozo. Eso es lo que nos está indicando aquí esta situación de Noemí. Ella quiere llamarse ya amarga, ella no ve nada, ninguna salida por ningún lado, pero nosotros como lectores ya estamos viendo la providencia de Dios activada, actuando. El capítulo 2 va a ser contundente para nosotros como lectores. Ruth sale a espigar y dice el texto, aconteció. Esa palabrita aconteció es como si dijera de casualidad, pero realmente lo que quiere decir es la providencia de Dios estaba ahí. Aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a vos, curiosamente, o diríamos mejor, providencialmente, un pariente de la familia de Elimelech, del esposo. Obviamente en la Biblia no existe casualidad ni azar. Este aconteció es una palabra que nos habla de la providencia invisible de Dios guiando los pasos de una viuda directamente hacia su redentor designado, no el que le correspondía, el que Dios ya tiene preparado. Vean esta acción providencial de Dios. Dios no dirigió a Ruth hacia el redentor que le correspondía, lo dirigió a quien él había designado para ser el redentor. Y Booz nota que hay una extranjera, obviamente indigna en el sentido de que es viuda, de que no es del pueblo y puede ser objeto de burlas y objeto de abusos, y toma la iniciativa de acercarse a ella y le ofrece otra vez favor incondicional. Otra vez esta palabrita que tiene que ver con este amor sacrificial, este entregarse al otro, pero para proteger, para cuidar. Y él advierte a sus siervos que no la vayan a molestar. Le provee de agua y le garantiza seguridad en un lugar que probablemente era muy hostil. Todo esto que Booz hace, lo hace sin ninguna intención más que por su carácter. Ni siquiera sabe él que es redentor. Él solamente en, en este momento no lo vemos, más adelante lo entenderemos mejor, pero es porque él está entendiendo los principios atrás de la ley de Jehová. El cómo tratar a una mujer, el cómo tratar a una extranjera, el cómo tratar a una viuda, el cómo tratar a una pobre. Todo esto estaba en la ley. Estaba a lo mejor diseminado de varias maneras, nunca lo habíamos visto todo junto al mismo tiempo, pero vos sabe lo que tiene que hacer. Hay reglas en la ley que indican lo mínimo, pero el espíritu de la ley indica que hay que hacer algo más. La regla
es lo mínimo. Pero cuando se entiende la ley en su aspecto de amor y misericordia, se va más allá de lo que la mera regla indica. Y eso es lo que ya está haciendo vos. Agua, protección garantizada, seguridad, indica que nadie la moleste. Es con que él hubiera dejado que ella espigara en su campo, con eso cumplía la ley. Pero él no se queda con el mero cumplimiento legalista de la ley. Él sabe que la ley atrás de eso implica un cuidado especial de Dios por los vulnerables. Y eso es lo que él está haciendo con esta mujer. Imagínense a Ruth, extranjera, mujer, viuda, extrañada con todo este cuidado preferencial que está recibiendo de parte de este hombre. Además, vean lo que sucede. Le permite vos espigar e instruye a sus segadores que a propósito dejen caer grano para asegurar el sustento de Ruth. ¿Qué decía la ley? La ley decía que cuando el grano, cuando se estuviera recogiendo todas las espigas, las que cayeran por accidente, no las volvieras a levantar, sino que las dejaras para los pobres que venían atrás recogiéndolas. Era una regla que indicaba que aquella gavilla que caía cuando se agrupaban ahora sí que las gavillas en paquetes, se te prohibía terminantemente de parte de la ley de Dios que recogieras esas que se te cayeron al suelo. Esas eran las que accidentalmente, nosotros sabemos hoy, providencialmente, Dios las dejaba para sus pobres, para sus vulnerables, para sus, para quienes Él representaba directamente. ¿Qué hace vos entiende perfectamente el espíritu de la ley y no solamente deja que caigan gavillas accidentalmente? Le dice, vean este amor que va más allá de la ley legalista. Le dice a sus segadores, dejen caer a propósito grano para que ella lo recoja. Entonces aquí empezamos a notar que la ley que Dios da, entendida correctamente, es una ley de misericordia y de amor sacrificial, no es una ley de reglas estrictas para frenarnos, no es una ley para aplastarnos, es una ley justamente para proteger al desvalido, al vulnerable y a aquellos que por una u otra razón hemos caído en alguna desgracia. Como moabita, Ruth está estrictamente excluida de la congregación de Israel por la ley mosaica. Dijo Moisés en Deuteronomio, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Es decir, la ley decía que no dejen entrar a moabitas, y obviamente la ley también indicaba que no tuvieran ningún tipo de relación con esos pueblos, no casarse con ellos. Es lo que le decía hace rato. ¿Cómo logró armonizar esto vos si ella era moabita y no debería de estar? Y, y además, como vamos a ver en el siguiente capítulo, él hace todo para casarse con Ruth. ¿Cómo armonizó Ruth? De una vez les comento. Él sabe, vos, que el principio detrás de la ley no es ni étnico ni geográfico, una vez más, es de fe. ¿Por qué prohibió Dios a los amonitas, moabitas, cananeos y demás ser parte del pueblo? Por sus idolatrías, porque habían llegado a excesos en cuanto a su rebeldía contra Dios. ¿Por qué Dios permitió la entrada de Tamar, de Rahab y ahora de Ruth? Por su fe. El criterio, el principio detrás de la ley es que no debe de ser parte del pueblo nadie que no crea en el Dios del pacto y esté amparado bajo su ley.
No tiene que ver con la etnia, ni con la geografía, ni con el linaje. Siempre ha tenido que ver con la fe. Vos sabe esto y sabe que Ruth ha decidido venir y tiene a Jehová por su Dios. En este punto ya vos sabe que no está infringiendo absolutamente nada al considerar a Ruth como parte del pueblo del pacto, y ella entra a formar parte de este grupo de vulnerables a los que Dios protege. Ya no es extraña en el pacto, aunque sea extranjera. Ahora es parte del pacto porque Ruth decidió en su fe seguir a Jehová, el Dios del pacto. Entonces ya no aplica esto que Moisés. No es que pierda relevancia la ley de Moisés, es que el principio detrás, Moisés mismo explica la razón del por qué no deben de relacionarse con Moab y con Amón. Y la razón es justamente por ser opositores al pueblo y por oponerse a lo que Dios decía. Era un asunto de fe, no un asunto de etnias. Y es por eso que Ruth viene a formar parte del pueblo de Dios con todas las atribuciones que eso significa por la fe. Boaz no rechaza a Ruth por su origen étnico o por su pobreza o por su estatus social de viuda, sino que él demuestra que él sí está entendiendo lo que significa la gracia redentora implícita detrás de la ley, que supera los límites de la ley estricta, de la ley meramente literal y legalista, porque la ley de Dios, que es la revelación de su gran misericordia, siempre tiene incluidos dentro de la ley los extranjeros, los pobres, las viudas y los huérfanos, y entonces él sabe que dentro de eso, siempre y cuando ellos voluntariamente decidan incluirse dentro del pueblo del pacto, Dios los va a recibir, aunque atrás hayan muchos juicios sobre sus etnias, sobre sus regiones y demás. El único criterio, la única llave que abre, que rompe la maldición y el juicio de parte de Dios hacia nosotros es su misericordia ofrecida en Cristo, y de parte de nosotros hacia Dios es la fe, esta mano que se extiende y se agarra de Cristo, y con eso se rompe todo juicio, se rompe toda maldición. Es eso lo único que es efectivo desde el Antiguo Testamento, no empezó eso en el Nuevo, desde el Antiguo Testamento. Esto es lo que en la Biblia se va a manejar como la palabra hebrea es gesed, pero no es meramente amor y meramente misericordia. Se puede traducir como amor sacrificial. Es una palabra muy rica en hebreo que denota amor leal, pero también misericordia activa, pero también fidelidad inquebrantable al pacto. O sea, no hay una palabra en español, pero ya la estamos notando aquí en cómo Dios ha revelado su ley, en cómo Ruth está actuando con Noemí y ahora en cómo Booz va a actuar con Ruth. Y aquí estamos viendo qué significa esta palabra de amor sacrificial o misericordia activa o fidelidad inquebrantable, que es todo junto lo mismo. En Ruth, obviamente, ya dijimos, este concepto de amor sacrificial se refleja en que siendo tan jovencita decide seguir a una mujer, a su suegra desamparada, por cumplir esta ley del pacto de no desamparar a esta mujer viuda sola, pero además porque asume todas las uh, eh, circunstancias que envuelven al pacto, porque ella, de manera voluntaria, pudiendo hacerse para atrás como orfa, decide asumir no solamente a Noemí, sino su pueblo y su Dios. No es un acto filantrófico de ella con Noemí, tiene que ver con un asunto de pacto, tiene que ver con un asunto de fe. Y por eso entra el término de pueblo y de Dios. Pero también este concepto de Gesed, de amor en acción, se va a reflejar en vos, en esta generosidad desbordante, más allá de lo que la letra de la ley dice. Es entender la ley desde atrás. Lo que Jesús mismo explicó. ¿Cómo se resume la ley? Jesús dijo en dos cosas: amar a Dios
y amar al prójimo. La ley nunca se trató de no hagas, no hagas, no hagas, sino se trató de no te atrevas a hacer esto, pero hazle esto. No le robes, pero sé generoso con él. No adulteres, pero ámala incondicionalmente hasta la muerte. Y vean que la ley, en vez de verla como algo negativo, tenemos que verla como este acto misericordioso de Dios de mostrarnos cómo debemos de actuar con Él y con nuestros semejantes para que este amor sacrificial sea una realidad en los que somos su pueblo, en los que somos sus hijos, ¿no? Y obviamente todo el libro está apuntando a este amor sacrificial de Dios por una familia, por una mujer, por una ciudad pequeñita, insignificante en todo el mapa, pero que Dios está mostrando que ahí va a revelarse de manera más plena que todo lo que ha sucedido en los anteriores eh, eventos de todos los jueces. Ya vimos todo lo que pasó en los jueces de manera sobrenatural y guerras y demás, y aquí de manera callada, silenciosa, pequeñita, en corto, sin escándalos, sin cosas demasiado espectaculares. Dios está mostrando cómo va Él en su providencia, desarrollar su plan prometido desde Adán y luego Abraham, de que en la simiente de la mujer serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, el hecho de que el texto termine hablando de David y nosotros sabemos que David va a ser el antecesor de Jesucristo, nos da a entender que en esta pequeña y para muchos insignificante narración, Dios escondió su gran amor sacrificial para mostrar en este pequeño pueblo y en esta pequeña familia y en esta pequeña mujer insignificante para otros, lo que era su plan redentor en Cristo. Eh, vos, eh, bueno, este espigueo que hace Ruth, que pues que debió de ser poquito si no hubiera hecho vos lo que hizo, pues resulta que llevó 15 kilogramos Ruth a su casa de todo esto que vos le dejó espigar y que dejaban los segadores. Creo que ya me pasé de tiempo.